Pero están con nosotros también Narciso Isa Conde, que ha vivido y ha participado de cerca de este proceso, y nuestro amigo Ángel Locuar, ex embajador de la República Dominicana en Colombia. Don Narciso, ¿cuál fue su experiencia? Porque estamos viendo el resultado de estas negociaciones, de esta intención que han tenido tanto el gobierno de Colombia como las FARC de llegar a una paz por el bien de esa gran nación. Pero yo quiero saber cuál fue su experiencia, porque usted vivió de cerca con las FARC. Mira, primero yo quiero hacer algunas precisiones. Okay. Sí, preciso. Porque a veces se dan versiones sobre ese largo proceso de guerra. Se dan versiones como si prácticamente el malo de la película o los malos de la película fueran las guerrillas. Cuando las guerrillas fueron precisamente el resultado de una rebeldía social a partir de desigualdades profundas y de violencia de Estado. La formación del movimiento guerrillero se inicia después de la matanza del año 48, más de 300.000 colombianos asesinados por un Estado terrorista. De ahí se entronizó el terrorismo de Estado hasta estos días. Es como si no existieran los falsos positivos, los llamados falsos positivos. El paramilitarismo alimentado por el ejército, esos que jugaban fútbol con la cabeza de las personas, la motosierra, cortando cuerpos, los desalojados. Es decir, las víctimas del pueblo son numerosísimas, en comparación incluso con las víctimas del Estado y del gobierno. Don Narciso, usted hablaba de los falsos positivos. Explíquenos un poquito. Los falsos positivos son, es decir, asesinaban jóvenes de los barrios porque daban recompensa al ejército por el guerrillero capturado o muerto. Entonces mataban a cualquier joven de los barrios y lo ponían con un uniforme de guerrillero, por eso le dicen falso positivo, y ellos cobraban ese dinero. Las fosas comunes en Colombia son una cosa horripilante, de verdad horripilante. Entonces hay que tener muy presente esto. La justicia transicional es una justicia para todos. Y en verdad, los aportes que hizo la FARC a la construcción de ese sistema de justicia, que se dice incluso sienta precedente en el mundo, y vamos a ver los resultados posteriormente, como el tema de la Comisión de la Verdad para establecer las responsabilidades sobre los crímenes de Estado. Es decir, ahí se van a juzgar a todos los que cometieron genocidio y crímenes de Estado, y entre ellos está el propio expresidente de Colombia, con el ex embajador Montoya aquí, la matanza en la colonia 13 en Medellín. Ahora, hay que decir lo siguiente: el proceso de paz en Colombia tiene una base real en la sociedad colombiana. Más del 80% de la población colombiana, en todas las encuestas, da en favor de la paz. Eso es irreversible desde ese punto de vista. Uribe no tiene nada que hacer oponiéndose a ese proceso. Ahora, ese proceso no es una victoria de Juan Manuel Santos, una victoria de la fuerza de la paz, de las fuerzas democráticas venezolanas, de la insurgencia que decidió incluso aportar a la paz, y también de él. Don Narciso, ¿por qué esta negativa, por qué esta oposición del expresidente Uribe a la firma de un acuerdo? Porque Uribe, el padre de Uribe era paramilitar. El padre de Uribe estaba mezclado con todos esos crímenes. Uribe fue, el padre de Uribe fue director de la Aeronáutica Civil, que le daba toda la cancha a los aterrizajes del narcotráfico en Colombia. Y por eso incluso muere en combate con fuerzas guerrilleras el padre de Uribe. Pero aparte de todo esto, está todo el tema de Uribe vinculado a todo el guerrerismo, el paramilitarismo, el negocio, el narconegocio en Venezuela. Eso es en Colombia eso es ampliamente conocido. Entonces, lógicamente, es el sector, desde el punto de vista político, más vinculado a la guerra, al negocio de la guerra y a todo lo que las consecuencias de la misma. Por eso que hace oposición. Señor Santos se desdobló, se salió de esa política, porque Santos representa más bien a la gran burguesía dependiente de Colombia, a la oligarquía tradicional de Colombia, que tiene otros intereses.
y esto está gravitando también en el tema, como es el tema de los grandes intereses económicos y la paz en Colombia tienen ciertos vínculos, en la medida todo el proceso de guerra afecta negocios, afecta intereses, ¿no? ¿Qué podría pasar entonces en lo adelante con el narcotráfico y también con lo que se presume que ellos también... Bueno, mira, una de las cosas más importantes, creo, de los acuerdos es el punto sobre el narcotráfico, porque ahí no se limitó el tema a la política simplemente de persecución, sino a las políticas alternativas. Cómo lograr sustituir los cultivos. Es decir, ahí se avanzó muchísimo. Ahora lo que hay que ver es si eso se va a ejecutar, porque eso enfrenta determinados intereses. Una cosa es plasmar los acuerdos, repito, en la mesa, y otra es llevarlo a la práctica y a la realidad. Por eso es que el tema de la dejación de armas está planteado como está. Porque si las FARC se desarman actualmente, entregan las armas, como era la intención inicialmente del gobierno y del Estado, a la FARC la liquidan, como hicieron con la Unión Patriótica. Hay acuerdo de paz que lo frustró el Estado y su política terrorista. Incluso la posibilidad del acuerdo de paz en el 2000 con el presidente Pastrana fue obstruida fundamentalmente por el Plan Colombia y los compromisos de Pastrana con el Plan Colombia. Ahí hubo intención de paz y hubo despeje de zona. Yo estuve en la zona del Caguán, ahí conocí a Marulanda. Ustedes me preguntaban sobre mi vivencia. Sí. Para mí, la FARC no se diferencian en términos de las características de los movimientos guerrilleros, de lo que han sido las grandes insurgencias guerrilleras en la historia mundial. En el caso latinoamericano, el más cercano que hemos tenido es el de El Salvador, pero no solo. La guerrilla de Cuba fueron guerrillas más cortas, ¿no? De 2 años. En el caso de El Salvador fueron de 11 años. La guerrilla vietnamita, no tienen otra característica, una organización político-militar en guerra contra un Estado poderoso, contra una intervención extranjera, en el caso de Vietnam, abierta, directa, en Colombia más indirecta, pero presencia de base, de asesores, de todo esto. Don Narciso, yéndonos un poquito a la historia, llama la atención que en el momento que fue liberada Ingrid Betancourt, ella agradeció más abiertamente precisamente a Juan Manuel Santos que al propio presidente Uribe, que era presidente en ese momento, y que Juan Manuel Santos, actual presidente, era el ministro de Defensa. ¿Qué lectura usted le puede dar a esto? Bueno, es posible que... Porque Uribe frustró varias veces la puesta en libertad de Betancourt. Yo fui parte de una de esas gestiones, porque el anterior esposo de ella fue asesor, era agregado económico de la Embajada de Francia en el país, y si me acercó a mí, porque conocía los vínculos, yo había estado en San Vicente del Caguán, él sabía de los vínculos que tenían para una gestión de liberación de Ingrid Betancourt, que se estuvo a punto de realizar en la proximidad de la frontera de Brasil, y que Uribe lo obstruyó. Es decir, Uribe prolongó la detención de Ingrid Betancourt, que yo creo también, y se lo dije a los propios compañeros de la FARC, que se excedieron en términos del tiempo en ese sentido, porque las personas que son retenidas por las fuerzas insurgentes generalmente juegan un papel importante para la liberación de los prisioneros del ejército guerrillero. Bueno, precisamente ella se ha mostrado muy de acuerdo, con mucho apoyo, claro, sin olvidar ciertas cosas, cierta experiencia que vivió, pero sí mucho apoyo a estos diálogos. Pero mira, tenemos en pantalla, ya se están sentando en esta mesa, donde se espera que en breve firmen finalmente este documento que marca un inicio de paz en esta gran nación que es Colombia.